Bueno, este es el fondo que podemos ver desde el quinto piso, edificio Plaza Poniente, que está en la 1 Poniente entre 1 y 2 Norte, quinto piso, oficina 503. Los días jueves estamos atendiendo en forma presencial y el resto de los días en forma online para que coordinen a través del WhatsApp. Pueden meterse a mi página psicologotalca.cl para coordinar ahí mediante el contacto de la página web. Bueno, la motivación de hacer este live es para hablar sobre el tema de la felicidad. ¿Eres feliz? Para contestar esa pregunta tenemos que conocer aspectos generales respecto al tema de la felicidad. Vamos a ver cómo se ve ahí. ¿Estamos centrados? Sí. Ok. Va a ser un live cortito porque hay que seguir trabajando. Hoy día salimos a las 9 de la noche. Así es que los cupos son limitados porque tenemos harta gente, afortunadamente, consultando nuestros servicios profesionales. Bien, vamos a hablar entonces si eres feliz. Y vamos a comenzar diciéndoles la respuesta a esta pregunta. Vamos a comenzar este live contestando la pregunta. Vamos a llegar al final de inmediato. Para saber si eres o no eres feliz, solamente lo puedes determinar tú, en tu propia evaluación personal acerca de tu vida. ¿Ok? Ese es el final del live. Hasta aquí nomás llegamos. Nos vemos hasta la próxima, amigos. No, si bien es el final de la respuesta, que solamente lo puedes determinar tú, para llegar a determinar esa respuesta, voy a presentarles a grosso modo lo que se conoce, lo que sabemos acerca de la felicidad. Para hablar de la felicidad tenemos que determinar primero de qué estamos hablando, cuál es el objeto de estudio, qué es ser feliz. Y la filosofía, la psicología y muchas otras disciplinas sociales hablan mucho sobre este concepto, pero para llegar a algo concreto que sea entendible para todos, vamos a definir la felicidad como una sensación subjetiva de bienestar personal. Y esta sensación subjetiva puede ser inmediata, es decir, de corto plazo, en forma de placer, o una sensación de bienestar a largo plazo con un sentido de satisfacción de cómo se desarrolla nuestra propia vida. ¿Ok? Esa es la felicidad. Con ese concepto nos vamos a manejar de aquí en adelante. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros, los cientistas sociales, psicólogos, para medir la felicidad? Lo que hacemos es básicamente lo siguiente: agarramos o tomamos muestras de la población con una característica objetiva, demostrable, y le aplicamos ciertas preguntas. Y luego cotejamos esas muestras. Por ejemplo, tomamos una muestra de la población, 1000 personas, de estatus socioeconómico ABC1, es decir, ricos, y les hacemos preguntas respecto a cómo se siente respecto a ese bienestar subjetivo. ¿Está conforme con su vida? ¿Se siente bien con ser consigo mismo? ¿Está de acuerdo cómo se desarrolla su vida? Etcétera, etcétera. Y las mismas preguntas se las hacemos, por ejemplo, a estratos socioeconómicos bajos, y luego cotejamos las mismas respuestas a esas mismas preguntas, pero con distintos estratos socioeconómicos. También se puede hacer con distintos objetos concretos, ya sea, por ejemplo, las mismas preguntas a gente que está en democracia o a gente que está bajo dictadura, a gente que
vive en el campo o vive en la ciudad. ¿Se fijan? O sea, las mismas preguntas a gente que tiene condiciones objetivas y demostrables, concretas. Y se puede llegar, y hemos llegado a ciertas respuestas. Por ejemplo, entre los hallazgos que se ha logrado verificar es que el dinero produce felicidad, pero solo hasta un determinado punto. Es decir, cuando una persona tiene dinero, si tú le das más dinero, no va a influir mayormente en su felicidad. En cambio, una persona que vive en pobreza y de repente tiene dinero, su felicidad aumenta notoriamente. ¿Ok? Entonces, a las personas que ya tienen dinero, si les agregamos más dinero, su felicidad no va a variar significativamente. Puede que haya un pic, pero luego va a decaer. Es el primer hallazgo. El segundo hallazgo tiene que ver con la enfermedad. La enfermedad sí produce un decaimiento en los niveles de felicidad, pero luego de que la enfermedad se acepta o se pasa o se trata, la felicidad vuelve a sus niveles normales. Por ejemplo, una diabetes. La persona que es diagnosticada con diabetes se le produce un decaimiento en su felicidad, pero una vez que la sabe tratar y sabe convivir con la diabetes, su felicidad aumenta. Una persona con un resfriado, obviamente con ese malestar, va a bajar su felicidad, pero con el tiempo va a volver cuando se pase el resfriado, va a volver a su normalidad. Sin embargo, cuando las enfermedades son crónicas y conllevan dolor y conllevan un deterioro, la felicidad va en disminución y se transforma obviamente en una disminución notoria en enfermedades crónicas que conllevan deterioro y dolor. Ese es el segundo gran hallazgo. El tercer hallazgo en todas estas investigaciones tienen que ver con el impacto que tiene la familia y la comunidad. Se ha verificado que tienen mayor impacto que el dinero y que la salud. Entonces, el primer hallazgo tenía que ver con el dinero, ¿verdad? Si el dinero te produce o no felicidad. El segundo tiene que ver con la enfermedad. Y el tercero tiene que ver con la familia y la comunidad. Y la familia y la comunidad tienen mayor impacto que el dinero y que la salud. Es decir, si tú naces en una familia que tiene afectos muy poderosos, pero de repente te toca vivir una enfermedad, si la familia te contiene, te genera afecto, el impacto en tu felicidad es mayor. ¿Ok? Y esto es muy significativo porque las políticas públicas debiesen ir en miras de potenciar la salud, justamente, y la familia y la comunidad, porque tienen mayor incidencia en la felicidad. Entonces tienes que preguntarte si tú crees que las actuales políticas públicas apuntan o no a robustecer el aspecto familiar, o más bien tendería a disgregarse la familia hoy en día en la actualidad. La familia y la comunidad tienen mayor peso en la felicidad que la salud y tienen mayor peso en la felicidad que el dinero. ¿Ok? Dentro de este ámbito de la familia y la comunidad también se ha verificado que los matrimonios buenos tienen una alta incidencia en la felicidad, pero los matrimonios malos y que no logran separarse tienen un gran efecto también en la infelicidad. ¿Ok? Entonces también es un aspecto a trabajar si estás en una relación de pareja, ese ámbito, porque tiene un impacto radical en tu felicidad. ¿Ok? Entonces, hemos visto ya
4 hallazgos de importancia para ir viendo en cómo se afectan los niveles de felicidad en cada uno. Sin embargo, hay un hallazgo que ya es superior a los anteriormente mencionados. Y ese gran hallazgo tiene que ver con que la felicidad no depende realmente de las condiciones objetivas: dinero, salud, familia, comunidad. No depende realmente de eso, sino que tiene que ver con la correlación entre esas condiciones objetivas que ya nombré con las expectativas de cada quien. Es decir, si yo espero haberme criado en una familia unida y sin embargo mi familia no lo es, mi felicidad va a decaer porque tengo una expectativa que está acá y la realidad está acá. Esa diferencia genera un detrimento en la felicidad. Si yo espero estar sano completamente y de repente tengo una enfermedad imprevista, esa expectativa de estar acá sano no se condice con la enfermedad imprevista y esa diferencia me hace decaer en la felicidad. ¿Se fijan? Entonces, el hallazgo más importante tiene que ver con que existe una correlación entre las condiciones objetivas y las expectativas subjetivas. Si esa correlación está equiparada, la felicidad es alta, pero si hay una disarmonía, hay una baja correlación, la felicidad o la infelicidad es mayor. ¿Ok? Entonces, ya tenemos este panorama respecto a los hallazgos que las ciencias sociales han logrado establecer. Hemos visto también cómo medimos la felicidad. Pero más allá de las ciencias sociales están los biólogos. Y los biólogos nos dicen, básicamente, que la felicidad se compone de neurotransmisores. Serotonina, dopamina, entre otras, que se producen en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, y que nos hacen sentir bien. ¿Ok? Por lo tanto, habría que hacer ciertas cosas para estimular que esos receptores se generen. Por ejemplo, cuando yo tengo un contacto piel a piel con amistades, me encuentro, me abrazo, interactuamos, pasamos un tiempo juntos de manera física, se produce en forma natural la oxitocina y es una sensación agradable. O cuando hago ejercicio se produce en forma normal. Se me acaba de olvidar el neurotransmisor que aparece con el ejercicio, la endorfina, y también me hace sentir bien. ¿Ok? Entonces los biólogos dicen la felicidad la producen los neurotransmisores. ¿Ok? Es aceptable, estamos hechos de un cuerpo con neuroquímicos ahí dentro dando vueltas. El tema es que, de acuerdo a nuestra genética, nuestros genes heredados, por así decirlo, hay gente que produce nivel 10 de neurotransmisores en forma natural y hay otra gente que produce nivel 6. Haciendo todas las actividades habidas y por haber, no van a subir del 6 comparado con los que producen nivel 10. Por lo tanto, el que está a nivel 10 se va a sentir siempre más feliz porque tiene una condición natural de producir más neurotransmisores que el que está a nivel 6. Entonces, hay un detrimento a nivel genético, por así decirlo, y las personas que producen nivel 6 van a tener que aprender a ser felices dentro de lo posible con sus propios niveles de neurotransmisores. Pero, si fuese así como los biólogos lo dicen, hay ciertos eventos en la vida de los seres humanos que se caracterizan por ser altamente estresables o estresores, como por ejemplo el nacimiento y la crianza de un hijo. El nacimiento y la crianza de un hijo supone múltiples situaciones donde, si juntamos esas situaciones, probablemente se genere
mayores momentos desagradables que agradables. Por ejemplo, la mamá tiene que someterse al parto o a la cesárea, su sueño se perjudica notoriamente, tiene que amamantar, tiene que hacerse cargo de posibles enfermedades, bueno, la mamá y el papá también, pero tienen que criar, tienen que cambiar su rutina de vida para estar 100% abocados al bebé, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si somos objetivos, si sumamos toda la pauta del día a día de la crianza de un ser humano, vamos a concluir que los momentos desagradables son mayores que los momentos agradables. Súmenle la posibilidad de que el niño esté enfermo, se enferme, etcétera, etcétera. La preocupación, etcétera, etcétera. Los temas económicos, ¿verdad? Entonces, si fuese así, el tema biológico nos diría que ante la sumatoria de momentos desagradables, el tener hijos sería un tema que nos produce menor felicidad a los seres humanos. Pero, si uno entrevista a la mayor cantidad de padres y mamás, ¿verdad?, nos van a dar cuenta que el nacimiento del hijo es aquel evento que les cambió su vida para siempre y para mejor. Entonces, ¿cómo es posible que un evento tan disruptivo y estresor como el nacimiento y crianza de un hijo produzca esos niveles de felicidad? Pareciera ser que los seres humanos, más allá de nuestra biología, generamos sentidos de vida. Y si nosotros generamos un sentido de nuestra vida positivo, independiente de la cantidad de estresores que tengamos, ese sentido de vida positivo nos va a impulsar a seguir viviendo esta vida de manera mayormente feliz que infeliz. Como decía Nietzsche, el que tiene una razón para vivir es capaz de soportar de todo, ¿ya? Entonces, esa es la explicación entonces por qué, por ejemplo, el nacimiento de un hijo y su crianza nos genera o nos reporta mayores niveles de felicidad a la mayoría de los padres, porque configura un sentido de vida que nos motiva a pasar todos los eventos negativos que haya que pasar. Entonces hay un componente ético y cognitivo en la felicidad que la biología no logra dimensionar o evaluar, porque su disciplina es determinada por otros factores. Entonces, todo tiene que ver en que si ese sentido de vida te lo atribuyes como somos esclavos de un bebé, o somos los afortunados, generadores y formadores de una vida nueva en este mundo, en este planeta, que ojalá venga a contribuir. ¿Se fijan? Entonces, si tú le generas un sentido a tu vida, la felicidad aumenta exponencialmente. Y por último, para ir terminando el live, bueno, quizá una de las corrientes, por así decirlo, filosofía que mayor impacto ha tenido en los últimos tiempos respecto al tema de la felicidad es el budismo. El budismo plantea que debemos entrar en un proceso de aceptación de todo lo que nos sucede en nuestra vida y no ser esclavos de andar persiguiendo los estímulos placenteros, porque el que anda siguiendo sentirse bien permanentemente o continuamente, finalmente se hace esclavo a eso, y si eres esclavo, no eres feliz. Entonces, cuando los occidentales conocieron el budismo, trajeron esta idea al occidente, ¿verdad? Sin embargo, la trajeron de una manera un poco distorsionada y plantearon que la felicidad venía desde adentro y que cada uno de nosotros podía ser feliz generando condiciones internas para ello. Sin embargo, el budismo no plantea eso. El budismo plantea la aceptación
absoluta de todo lo que acontece, para no quedar prendado de perseguir lo bueno, ni de huir lo malo o de huir de lo desagradable, sino que la aceptación y la contemplación de todos los estímulos internos y externos que nos van ocurriendo, de manera tal de conseguir la serenidad, la armonía y por supuesto la conexión con aquel nirvana que se nos propone como aquel estado de elevación total del espíritu y del cuerpo. Entonces, finalmente llegando a este punto, les vuelvo a preguntar, ¿eres feliz? ¿Eres feliz? Ya tenemos el bagaje, este panorama que hemos hecho a modo global respecto a lo que conocemos de la felicidad, lo que nos indican las investigaciones, y pregúntate cómo estás en cada uno de estos aspectos, y para que llegues a esa respuesta tan importante, porque realmente el tema de la felicidad hoy en día se pone cada vez más de moda, por así decirlo. Hay un auge de querer sentirse bien y es bueno replantear de qué manera lo estamos tratando de conseguir. Eso es Super Amigos. Esperamos estar ahí en contacto con todos ustedes y me despido entonces con esta panorámica de la ciudad de Talca, que se está oscureciendo a esta hora de la tarde. Como pueden ver, allá está el Cerro La Virgen con el ocaso. Hasta pronto, amigos. Chao, chao.